El primer ferrocarril internacional fue el Dioclok, un antecedente ferrocarrilero. Funcionó en Grecia en el siglo VI a.C. Este no tenía rieles elevados, eran excavados como en la imagen. Eran vagones, sus ruedas circulaban por el hueco. Según historiadores, el primer ferrocarril a vapor en el mundo se trató de la línea Stockton y Darlington, inaugurado el 27 de septiembre de 1825. Eduardo Pease fue el que construyó la primera línea férrea y George Stephenson, creador de la primera locomotora a vapor. Son recordados por todos los ferrocarrileros del mundo. Se utilizó para transporte de pasajeros. El primer ferrocarril en América fue construido en 1930 en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. En Sudamérica resulta ser el que corría de Lima al puerto de Callao. En el Perú, el 27 de mayo de 1851. El primer ferrocarril en Bolivia. Este hecho se dio en el gobierno de Aniceto Arce. El ferrocarril fue un aporte tecnológico más importante del siglo XIX. Bolivia esperó varias décadas para este adelanto. El ferrocarril llegó a Bolivia en 1870, después de 3 décadas fallidas. Esto se origina gracias a la minería de la plata, que permite conectar la primera línea férrea durante el siglo XIX. Más adelante, la minería del estaño da un impulso a los ferrocarriles. A la explotación de plata se dio por un consorcio extranjero que requería explotar la plata. La Guerra del Pacífico interrumpió intentos de unir la costa con el interior del continente. Ya concluida la Guerra del Pacífico, los trabajadores se reiniciaron y el ferrocarril llegó a la Pampa Central en 1881 y finalmente a Pampa Alto en 1883. La red oriental se desarrolla en 1940 y 1960. Es financiada a cambio de petróleo mediante convenio con Argentina y Brasil, siendo así Bolivia un país mediterráneo. Las líneas férreas jugaron un papel importante en la historia de sus ferrocarriles, de sus esfuerzos del país de llegar primero al puerto del Pacífico y luego al puerto del Atlántico. Aniceto Arce nació en Tarija el 17 de abril de 1824. Estudió en el Colegio Junín de Sucre. Exploró el Chaco como miembro de expedición. Entró a la política en el gobierno de Belzu en 1850 como diputado por Tarija. En Chile trabajó en las minas, casado con Amalia Argandoña, herencia de las minas de plata Huanchaca. Elegido vicepresidente de la Nación, fue separado de cargo, exiliado por el presidente Campero. Fue candidato de presidente en 1884 y 1888. Ascendió al cargo en 1888 con 64 años. En su cargo efectuó el proceso de cambio más importante para el país en el momento de crisis económica y política. A pocos años de la Guerra del Pacífico de 1879 concretó el ferrocarril desde Antofagasta hasta Oruro. Como consecuencia promovió la industrialización de las minas y las transformaciones urbanísticas hacia Bolivia. Era más conocida y en ese entonces se estaba abriendo fácilmente una vía para que los chilenos puedan invadir a Bolivia, porque estaban velando sus intereses económicos para la explotación de plata de sus minas. La realidad de Aniceto Arce cuando estuvo exiliado en Chile, uno de sus sueños era construir un sistema ferroviario en Bolivia para el transporte de toneladas de minerales y el traslado de herramientas, insumos y alimentos. Terminando todo sobre la creación del primer ferrocarril, no alcanzó ni un metro hasta 1900, cuando se construyó el ferrocarril de La Paz a Huaqui. Quedó la historia, su frase triunfal y amarga de Aniceto Arce. Ese día de mayo. Ahora si quieren, pueden matarme. Las líneas férreas en Bolivia. De Uyuni a Fronteras se inauguró el 26 de noviembre de 1889 con una longitud de 172 kilómetros a cargo de la compañía Huanchaca de la propiedad de Aniceto Arce, que luego vendió a la empresa inglesa TO Antofagasta a Bolivia y Bolivia a Railwalco.
Oruro a Uyuni se inauguró el 15 de mayo de 1892, construida por la empresa Antofagasta a Bolivia y Bolivia a Raico. Vía Chacharaña, vía Arica, inaugurada el 13 de mayo de 1913 con una longitud de 209 kilómetros. El financiamiento estuvo a cargo del gobierno chileno, cumpliendo el Tratado de Paz y Amistad, firmado el 20 de octubre de 1804. Viacha a Oruro fue inaugurada en 1909 con una longitud de 204 kilómetros. El financiamiento estuvo a cargo de los empréstitos bonos de la primera y segunda hipoteca de contrato Seller National City Bolivia Railway. La Paz a Viacha inició sus obras el 16 de enero de 1911 con una longitud de 41.709. Viacha a Huaqui fue inaugurada en 1903 con una longitud de 65.8. Financiamiento impuesto a los alcoholes y gomas del Departamento de La Paz, construido por el gobierno de Bolivia y transferido el 22 de mayo de 1910 a Peruvian Corporation. Río Mulato a Bolivia, inaugurado en 1912 con una distancia de 172.94 kilómetros. Financiado por bonos de la primera y segunda hipoteca de contrato Seller National City Bank Bolivia Railway. De Uyuni a Tocha, Villazón, inaugurada en 1913 con 172.94 kilómetros de distancia. Financiado por bonos de la primera y segunda hipoteca contrato Seller National City Bolivia Railway. Oruro a Cochabamba, inaugurada en 1917 con una longitud de 204,842 kilómetros. Con financiamiento por bonos de la primera y segunda hipoteca y el contrato estaban a cargo del Seller National City Bank Bolivia Railway. La Paz a Beni, longitud ejecutada de 68 kilómetros, inició sus obras en 1918 y su paralización fue en 1952 al ser paralizada la construcción entre Chuspipata y Abratalaya. Fue desmantelada.